señor Gabilondo, representantes de las asociaciones. Siento, la verdad, tener tan poco tiempo para un tema tan importante, pero voy a tratar de ir a lo esencial. Hoy la Defensoría del Pueblo presenta sus conclusiones y recomendaciones para abordar el terrible problema de agresiones sexuales que se ha producido durante décadas en el seno de la Iglesia Católica en nuestro país. Para variar, España llega tarde a un tema que ya ha sido abordado en muchos otros países y, una vez más, creo que sus señorías del Partido Socialista se equivocaron en el enfoque. Convertir la comisión de investigación necesaria en este Congreso, una comisión pública que pudiera formar parte del proceso de reparación simbólica a las víctimas, convertir eso en un proceso a puerta cerrada, controlado por el Defensor del Pueblo, creo que ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el necesario debate público. Hacerlo así creo que contribuye a perpetuar el silencio, que es el principal aliado de los agresores y de la Iglesia Católica, que ha gozado y goza de innumerables privilegios en España. Es obvio que la alta jerarquía eclesiástica de nuestro país le da igual lo que hayan hecho los agresores. Lo importante es que no se sepa, que no trascienda. No contarán con nuestro silencio ni contra nuestra complacencia, señor Gabilondo. Con este proceso a puerta cerrada, ustedes, señorías del Partido Socialista, han desconectado este tema del enorme cambio cultural que ha impulsado en nuestro país y que ha puesto el debate sobre la libertad sexual en el centro del debate público. Esta comisión se tenía que haber celebrado en el Congreso y tenía que haber acompañado el despliegue legislativo que la ministra Montero y yo misma realizamos la pasada legislatura con la LOGILS y la Ley de lucha contra todas las formas de violencia hacia la infancia. Las víctimas de violencia sexual en el seno de la Iglesia Católica no son víctimas de abusos, un término ya desechado. Son víctimas de violencia sexual y no son víctimas de segunda por el hecho de que sus agresores pertenezcan a una de las instituciones más poderosas y privilegiadas de nuestro país, que ha desplegado una estrategia consistente y permanente de ocultación de la violencia sexual. Y tiene que quedar claro que, además, este no es un problema del pasado, que es algo que me preocupa enormemente del enfoque del informe, sino que hoy, en este momento, las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia se siguen cometiendo y con una enorme impunidad. Estas víctimas tienen que tener derecho, y esa es la obligación del Gobierno, a asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a través de áreas especializadas que se creen en las oficinas de víctimas, áreas homólogas a los centros de crisis 24 horas que ya establece la ley Solo sí es sí y que el Gobierno ya tenía que haber puesto en funcionamiento en cada provincia. Y, por supuesto, es imprescindible obligar a la Iglesia Católica a un proceso de reparación público, simbólico y económico que ofrezca un poco de justicia a estas personas, la que no han obtenido del sistema de justicia ni de la propia Iglesia. Además, por supuesto, asumir de una vez que la Iglesia y sus miembros tienen que cumplir con las mismas leyes que el resto de la ciudadanía. Y, por último, creo que no hay más que leer algunas de las recomendaciones del informe para darse cuenta de que España necesita una reflexión a fondo sobre su sistema educativo. El Estado, lo público, no puede seguir dejando en manos de la Iglesia, que ha demostrado una y otra vez que tiene una estrategia de encubrimiento permanente de la violencia sexual, la educación de un altísimo porcentaje de nuestros niños y niñas que acuden a la educación concertada con esta institución. Separar los espacios donde se forma a nuestra infancia de una institución que no hace nada para atajar su terrible problema de violencia sexual es, señorías, una urgencia democrática. Muchas gracias.